Buenos días, iglesia. Es para mí un placer poder compartir hoy con ustedes el devocional. Les quiero dar una bienvenida a este devocional y decirles que para mis hermanos que todavía no han ido a la iglesia tenemos espacio en el primero y en el último culto, así que todos están cordialmente invitados. Y quiero compartir una promesa que Dios tiene aquí en el Salmo 105 para su pueblo. Y fue lo que hizo con el pueblo de Israel hace muchos años y que creo que está ansioso por hacerla con usted y conmigo. Y dice en el versículo 12, dice: cuando ellos eran pocos en número y forasteros en la tierra o en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, era la condición del pueblo de Israel frente a lo que ellos tuvieron que vivir siendo pueblo de Dios, siendo adquiridos de Dios. Y déjenme decirle que Israel es el pueblo elegido del Señor y Dios lo ama con amor eterno. Y siempre Dios ha tenido para Israel bendiciones y las seguirá teniendo. Pero Dios nos ha permitido alrededor de ellos incrustarnos, hacernos entre esos dos pueblos, Israel y los gentiles, un solo pueblo, y nos ha permitido recibir las mismas promesas que pronto ellos han tenido. Y dice que aun cuando eran pocos, Dios los bendijo, los cuidó. Cuando eran forasteros y andaban de un lugar para otro, dice, Dios no consintió que nadie, verso 14 del Salmo 105, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo Dios, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y es una palabra que el Señor hoy nos regala a usted y a mí. Es una protección divina. Yo estaba, mientras pensaba en este capítulo, recordaba cuando Jacob fue nuevamente a hacer las paces con su hermano Esaú, y él se encuentra en una encrucijada que no sabe cómo decirle a su hermano que lo perdone. Y él le dice: Señor, dirígeme, que voy a ir a hacer las paces con mi hermano, pero te voy a pedir ciertas cosas. Señor, dame pan para comer, dame vestido para vestir, dame protección divina y guarda mi salida y mi regreso. Y Dios hace eso con Jacob, y Dios ha hecho eso con su iglesia, con usted y conmigo, de darnos la oportunidad y el gran privilegio de ser guardados, protegidos, de ser cuidados por Él. Y aquí en el versículo 14, donde dice que aun cuando Israel era pocos, cuando eran pocos en número y andaban errantes de un lugar hacia otro, Dios dice que no consintió que nadie los agraviase. Por causa de ellos castigó a los reyes. Y dice también, dijo: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Es la orden de Dios. Tú, como hijito de Dios, a los siervos del Señor, a los pastores, a los profetas, a sus hijos, Dios ha prometido guardarlos. Y Él dice: no le hagáis daño a mis ungidos, ni toquéis a mis profetas. Y eso me hacía recordar una palabra que está en Isaías, que también es para la iglesia del Señor, que también es para ti y para mí, y una promesa para nuestras generaciones. Y dice en el capítulo 54 y verso 13, y dice: a todos tus hijos y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Yo tengo esa confianza, que aún mis hijos, por ser los ungidos, los guardados, los hijitos de Dios, dice que serán enseñados directamente por el Señor, y se multiplicará la paz de mis hijos. Y yo he decretado eso sobre mis hijos y mis generaciones. Mis hijos serán guardados, escondidos por Dios. Dice que nuestros hijos serán enseñados directamente por el Señor, y se multiplicará la paz de nuestros hijos. Isaías 54 y verso 13.
Pero si seguimos leyendo hay muchas promesas más de protección, así como dijo, no le hagáis daño a mis profetas, no toquéis a mis ungidos, tú eres un ungido del Señor, un hijito de Dios y por ende eres guardado, protegido y tus hijos son enseñados y la paz de Dios será sobre la vida de tus hijos. Y dice el verso 14 de Isaías 54, con justicia tú serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque el temor no se acercará a ti. Por eso muchos cristianos somos como un roble, porque Dios nos ha guardado y protegido aún en medio de esta pandemia. Dice, porque no temerás, y de temor, porque ese temor no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, dice Dios, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de mí, dice Dios, caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla sobre las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado el destruidor para destruir, pero bajo ninguna circunstancia, ninguna arma forjada contra ti, iglesia, contra ti, hijo e hija de Dios, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y aún el Señor dice, yo condenaré toda lengua que se levante en juicio, toda lengua que se levante en juicio contra mis hijos. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y la salvación de mí vendrá, dice Jehová. El Señor dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y ninguna arma forjada contra sus hijos, contra ti prosperará. Aun si algún hombre malo y perverso, consejos de malos vienen para ir contra tu casa, contra tus puertas y tus ventanas, ninguna arma. Yo declaro que ninguna arma forjada contra ti, iglesia, prosperará, contra ti, mi hermano, contra ti, querido joven, aún contra ti, querido niño. Ninguna arma forjada prosperará. Y el Señor dice que aun si alguien se levanta contra ti para murmurar, para hacer juicio, dice, y ninguna lengua, ahí es claro, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenará. Dios condenará, no eres tú, es Dios el que ha prometido condenar, hacer juicio contra toda lengua que se levante en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y la salvación de Dios vendrá. El desquite, tú no tienes que vengarte, tú no tienes que desearle malas o tener deseos de venganza o mal contra alguien. ¿Sabe por qué? Porque el Señor mismo condenará toda lengua. Hay de aquel que habla del Hijo del Señor, hay de aquel hombre, de aquella mujer que se levanta para condenar a los hijos del Señor, a los siervos del Señor. La Biblia dice que el que conspire contra ti, el que hable contra ti, dice delante del mismo Dios caerá. No tienes tú que pedir tener esos malos deseos. Sencillamente Dios se levanta como un guerrero, porque somos su nación santa, somos su pueblo adquirido, somos su real sacerdocio, y el que vaya contra ti, no te preocupes, que Dios mismo hará su defensa. Dice, no hagas daño a mis ungidos, no toques a mis hijos, ningún arma contra ti prosperará. Y yo quiero decretar en esta mañana que ningún arma contra ti prosperará. Si hay hombres o mujeres que se están levantando en juicio contra ti, delante del Señor caerán. El Señor te protegerá, el Señor te guardará, sus hijos serán enseñados por el Señor, y paz vendrá sobre tu casa. Así que, iglesia, yo la invito a cerrar tus ojos. Hermano, hermana, no se angustie. Si hay enemigos que vienen contra ti, delante del Señor caerán. Tú estás protegido, doblemente protegido, por las manos del Hijo y por las manos del Padre estás protegido. Cierra tus ojitos y los dos vamos a decirle, no que te guarde, sino gracias porque ya nos está guardando. Señor, muchas gracias por tu iglesia
y por cada uno de tus hijos a lo largo y ancho de este globo terráqueo, pero especialmente por tus hijos en Mosquera, los que me están escuchando, los miembros de nuestra Iglesia Cruzada Cristiana PSA Mosquera. Señor, yo bendigo a los jóvenes, los niños, los ancianos, a cada pareja, todo aquel que esté sintiéndose acusado o condenado por personas que levantan su lengua contra ellos o que quieren hacer juicio contra ellos. Señor, tú prometes guardarlos. Tú mismo dice que el que levante lengua en juicio contra nosotros, tus hijos, delante de ti caerán. Señor, no te pedimos que lo hagas, sencillamente tú lo prometes y tú te encargarás de guardar la integridad de tus hijos, la verdad de tus hijos. Toda lengua que se levanta en juicio contra tu pueblo, Señor, sea delante de ti, Señor, y tú harás lo que tienes que hacer. Dale paz a tus hijos, porque ningún consejo de malos ni silla de escarnecedores vendrá sobre tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, tú has dicho: no tocarás ni le harás daño a mis ungidos. Y tu iglesia y yo somos tus ungidos. Muchas gracias por guardarnos, gracias por protegernos, gracias por cubrirnos, Señor. Muchas gracias, te amamos, Señor, porque somos tus ungidos. En el nombre de Jesús, amén. Un abrazo, iglesia. Los espero el domingo. El miércoles también tenemos culto a las 6:30. Están invitados.